Imagina que estás tomando un café con alguien cercano. De pronto, notas que una de sus manos tiembla levemente cuando está en reposo. Lo comenta con una sonrisa incómoda. Debe ser el estrés, ya se me pasará. Meses después, ese mismo temblor se hace más evidente. Caminar le cuesta un poco más, se siente rígido, lento, como si su cuerpo ya no respondiera con la misma precisión de antes. Lo que al principio parecía un detalle sin importancia, comienza a convertirse en una sombra que se mete en lo cotidiano. Al abrochar una camisa, al escribir un mensaje, al sostener una taza. Detrás de esa sombra puede estar la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurológico progresivo que cambia la manera en la que el cerebro controla el movimiento, y mucho más. En este video vamos a recorrer, paso a paso, qué es realmente el Parkinson, por qué ocurre, cómo se vive con él y qué está haciendo hoy la ciencia para enfrentarlo. Antes de avanzar, algo muy importante. Este video es solo informativo y no reemplaza la consulta con profesionales de la salud. Si tú, o alguien que quieres, tiene síntomas que le preocupan, la única persona que puede evaluar el caso concreto es un médico o un equipo de salud. Nuestro objetivo aquí no es que te autodiagnostiques ni que tengas miedo, sino que entiendas mejor qué es el Parkinson, qué no es, y cómo acompañar mejor a quienes lo viven. Hablaremos de ciencia, pero también de emociones. De neuronas y dopamina, pero también de familias, proyectos de vida, miedos y esperanzas. Porque el Parkinson no es solo un diagnóstico escrito en un papel, es una experiencia que atraviesa a la persona, a su entorno y a toda una sociedad que envejece y que debe aprender a cuidar mejor. Entonces, ¿qué es exactamente la enfermedad de Parkinson? En palabras sencillas, es un trastorno del sistema nervioso central que afecta principalmente la capacidad de iniciar y coordinar los movimientos. Suele aparecer en la segunda mitad de la vida y es una de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes en personas mayores. Neurodegenerativa significa que, con el tiempo, ciertas neuronas del cerebro se van dañando y mueren. En el Parkinson, el problema se centra sobre todo en unas neuronas muy específicas, encargadas de producir dopamina, un mensajero químico esencial para que el cerebro regule el movimiento de forma suave y precisa. El resultado es que los mensajes que van desde el cerebro hacia los músculos se vuelven ruidosos, torpes, lentos, y ahí aparecen los síntomas típicos: temblor, rigidez, lentitud. Pero el Parkinson es más complejo que eso. También puede afectar el sueño, el estado de ánimo, el pensamiento y el funcionamiento del cuerpo por dentro. Para entender mejor qué pasa, imagina que el movimiento del cuerpo es como una orquesta. El cerebro sería el director que marca el ritmo, la intensidad, las pausas. Dentro de esa orquesta hay una sección clave: los músicos, encargados de la dopamina, ubicados en una zona profunda del cerebro llamada sustancia negra. En el Parkinson, muchos de esos músicos empiezan a faltar. La dopamina disminuye y la orquesta se descoordina. Los movimientos que antes eran automáticos, como caminar, levantarse de una silla o abotonarse una camisa, requieren más esfuerzo, más concentración. A medida que la enfermedad progresa, esta pérdida de neuronas se extiende y se afectan también otras áreas y otros sistemas, lo que explica que los síntomas no sean solo motores. Cada persona tendrá una combinación distinta de signos, ritmos y dificultades, lo que hace que no haya dos Parkinson exactamente iguales. Clásicamente, cuando se habla de Parkinson, se mencionan 4 síntomas motores principales. El primero es la bradicinesia, que es una lentitud para iniciar y ejecutar los movimientos. Las personas sienten que todo les lleva más tiempo, desde caminar hasta hacer gestos cotidianos. El segundo es el temblor de reposo, ese movimiento rítmico que aparece sobre todo cuando la mano está quieta y que suele disminuir al moverla voluntariamente. No todas las personas con Parkinson tienen temblor, pero cuando aparece es muy visible. El tercero es la rigidez, una sensación de musculatura tensa, dura, que puede dificultar el giro del cuerpo o el balanceo de los brazos al caminar. El cuarto es la inestabilidad postural, problemas para mantener el equilibrio, que aumentan el riesgo de caídas, sobre todo en etapas más avanzadas. Sin embargo, si solo miramos los síntomas motores, nos perdemos la mitad de la película. El Parkinson también tiene síntomas no motores, que pueden aparecer incluso años antes del temblor o la lentitud.
Algunas personas pierden el olfato de forma progresiva y dejan de percibir olores que antes eran muy obvios. Otras desarrollan estreñimiento crónico, trastornos del sueño en los que se mueven o hablan mucho al soñar o sienten un cansancio profundo y difícil de explicar. También son frecuentes la depresión, la ansiedad, los cambios en la memoria y en la concentración. Puede haber dolor, problemas urinarios, cambios en la presión arterial y en algunos casos, al cabo de los años, deterioro cognitivo más marcado. Estos síntomas no motores a menudo pasan desapercibidos o se atribuyen al estrés, a la edad o a problemas emocionales, lo que puede retrasar el diagnóstico. Imagina a una persona que, a sus 55 o 60 años, empieza a notar que se siente rara. Ya no duerme bien, sus sueños son tan intensos que a veces golpea o habla dormida, se siente estreñida, más triste, menos motivada. A eso se suma una torpeza leve en una mano, una letra que se vuelve pequeña al escribir, un brazo que se balancea menos al caminar. Nada de esto llega a ser dramático de golpe. Es más bien una acumulación de pequeños detalles. Pero en conjunto, el cuerpo está intentando decir algo. Muchas veces, la propia persona se convence de que es el paso del tiempo, o nervios. La familia quizá lo ve, pero tampoco lo interpreta. Hasta que en algún momento, esos signos se vuelven lo suficientemente claros como para consultar a un médico. Y ahí comienza un camino que mezcla alivio por entender qué está pasando y miedo por el nombre del diagnóstico: enfermedad de Parkinson. Llegados a este punto, aparece una pregunta inevitable: ¿por qué se produce el Parkinson? La respuesta corta es que, en la mayoría de los casos, no tenemos una única causa clara. En general, se cree que se trata de una combinación de factores genéticos, ambientales y del propio envejecimiento del sistema nervioso. Existen algunas mutaciones genéticas específicas que aumentan el riesgo de desarrollar Parkinson, pero representan un porcentaje pequeño de los casos totales. La mayoría de las personas con Parkinson no tienen una historia familiar clara de la enfermedad. Por otro lado, se ha investigado el papel de sustancias tóxicas, como ciertos pesticidas y otros factores ambientales. También se ha observado que la edad avanzada es el factor de riesgo más importante. Cuanto más envejecemos, más vulnerable se vuelve el cerebro. Pero tener factores de riesgo no significa que la enfermedad vaya a aparecer, y no tenerlos tampoco garantiza que no ocurra. Entonces, ¿cómo se llega al diagnóstico de Parkinson? No hay una sola prueba de laboratorio que confirme la enfermedad de manera absoluta. El diagnóstico es principalmente clínico, es decir, se basa en lo que el médico observa y en lo que la persona cuenta. Un neurólogo entrenado en trastornos del movimiento evalúa la presencia de síntomas motores típicos, como la bradicinesia, el temblor de reposo y la rigidez, y descarta otras causas que puedan producir síntomas similares. En algunos casos se utilizan estudios de imagen, como resonancias o técnicas especiales que muestran la actividad del sistema dopaminérgico para apoyar el diagnóstico o diferenciarlo de otros trastornos. Pero el pilar sigue siendo la historia clínica detallada y la exploración neurológica. El seguimiento en el tiempo también es clave. Cómo evolucionan los síntomas, cómo responden a ciertos medicamentos y qué otros signos aparecen, ayudan a confirmar que se trata de una enfermedad de Parkinson y no de otro tipo de parkinsonismo. Recibir el diagnóstico no es un momento cualquiera. Para muchas personas es como si el tiempo se detuviera unos segundos. La palabra Parkinson viene cargada de imágenes, miedos y estereotipos. Temblor intenso, dependencia, pérdida de autonomía. Es común que, al principio, aparezcan negación, rabia, tristeza o una mezcla de todo. Algunas personas se enfocan en los síntomas visibles y se preocupan por lo que los demás verán. Otras piensan en su trabajo, en sus proyectos, en su rol dentro de la familia. ¿Seguiré pudiendo conducir? ¿Podré cuidar de mis hijos o nietos? ¿Seré una carga? En ese momento, la información clara y el acompañamiento empático son tan importantes como los medicamentos. Que el médico pueda explicar qué significa el diagnóstico, qué se puede hacer, y que la familia escuche y pregunte, ayuda a transformar un miedo difuso en un desafío concreto, con pasos, tratamientos y apoyos posibles. Hablemos ahora de tratamientos. Hoy en día, los tratamientos disponibles para el Parkinson son sobre todo sintomáticos.
buscan mejorar los síntomas, pero no detienen por completo la progresión de la enfermedad. El fármaco más conocido es la levodopa, una molécula que el cerebro transforma en dopamina. Al aumentar la dopamina disponible, muchos síntomas motores mejoran de forma notable, sobre todo en las primeras etapas. El movimiento se vuelve más fluido, el temblor disminuye, la rigidez cede. También existen otros medicamentos, como los agonistas dopaminérgicos, que imitan la acción de la dopamina. Los inhibidores de la MAO-B, que reducen la degradación de la dopamina en el cerebro, y los inhibidores de la CONT, que prolongan el efecto de la levodopa. La elección y combinación dependen de la edad, los síntomas, los efectos secundarios y la situación de cada persona. Con el paso de los años, algunas personas que toman levodopa y otros medicamentos empiezan a experimentar lo que se llama fluctuaciones motoras. Es como si el efecto del medicamento viniera en olas. Durante algunos momentos del día, la persona se siente bien, se mueve con facilidad, es el periodo ON. En otros momentos, el efecto se agota antes de la siguiente dosis y vuelven la rigidez, la lentitud o incluso el temblor. Es el periodo OFF. Además, pueden aparecer movimientos involuntarios llamados discinesias, sacudidas, contorsiones o movimientos repetitivos que no se pueden controlar del todo y que son consecuencia del propio tratamiento crónico con levodopa. Encontrar la dosis adecuada se convierte en un delicado equilibrio entre controlar los síntomas y evitar efectos secundarios. Por eso, el seguimiento regular con el neurólogo es fundamental. Lo que sirve en una etapa puede necesitar ajustes más adelante. Cuando los medicamentos orales ya no logran mantener un control aceptable de los síntomas, se pueden considerar terapias avanzadas. Una de las más conocidas es la estimulación cerebral profunda, o DBS, por sus siglas en inglés. En términos simples, se implantan unos electrodos muy finos en zonas específicas del cerebro relacionadas con el control del movimiento. Estos electrodos se conectan a un generador, similar a un marcapasos, que envía pulsos eléctricos de forma controlada. Esos pulsos modulan la actividad de los circuitos cerebrales alterados, lo que puede reducir temblores, rigidez y fluctuaciones motoras en personas seleccionadas. No es una cirugía para todos. Requiere una evaluación muy cuidadosa, tiene riesgos y no cura la enfermedad. Pero para algunos pacientes con Parkinson avanzado y bien elegidos, puede representar una mejora importante en la calidad de vida. Más allá de las pastillas y las cirugías, hay algo que a menudo se subestima: las terapias no farmacológicas. La fisioterapia especializada puede ayudar a mantener la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio, reduciendo el riesgo de caídas. La terapia ocupacional trabaja en adaptar las actividades diarias y el entorno para que la persona siga siendo lo más independiente posible. Desde cómo vestirse hasta cómo organizar la casa para evitar obstáculos. La fonoaudiología o logopedia es clave cuando hay dificultades para hablar o tragar, ayudando a mantener una voz más clara y a reducir el riesgo de atragantamientos. El ejercicio físico regular, adaptado a las capacidades de cada uno, se ha asociado con mejores síntomas motores y no motores, y una mejor sensación de bienestar. Y el acompañamiento psicológico, tanto para la persona con Parkinson como para sus cuidadores, ayuda a procesar emociones, miedos y cambios de rol. ¿Cómo se vive el día a día con Parkinson? No hay una sola respuesta. Hay personas que, muchos años después del diagnóstico, siguen trabajando, viajando, criando hijos o nietos, haciendo deporte, con ajustes, pero con una vida activa. Otras, con formas más agresivas o con múltiples enfermedades a la vez, requieren ayuda para actividades básicas y pasan por momentos de gran dependencia. Un mismo día puede tener luces y sombras. En la mañana, después de tomar la medicación, el cuerpo responde mejor. Más tarde, aparece el cansancio, la rigidez o el temblor. Actividades que antes eran automáticas, como abrocharse los zapatos o cortar la comida, ahora requieren planificación, pausas, paciencia. A esto se suman las emociones: frustración cuando el cuerpo no acompaña, miedo a caer, vergüenza ante el temblor visible, pero también orgullo por cada meta lograda, por cada adaptación creativa que permite seguir adelante. El Parkinson no solo afecta a quien lo padece, también transforma la vida de su entorno. Al principio, la familia quizás solo nota pequeños cambios. La persona tarda más en arreglarse, se cansa antes, habla más bajito.
Con el tiempo, esos detalles se convierten en nuevas tareas. Ayudar a vestirse, acompañar al médico, estar atentos a las caídas, manejar la medicación. Ser cuidador puede ser un acto de amor profundo, pero también una fuente de estrés físico y emocional. Hay noches de preocupación, ajustes económicos, renuncias laborales, cambios en la dinámica de pareja y en los roles familiares. Por eso, es fundamental recordar que los cuidadores también necesitan apoyo, descanso y espacios para cuidar de su propia salud. Aceptar ayuda, participar en grupos de apoyo y compartir la carga con otros miembros de la familia o con servicios comunitarios no es egoísmo. Es una forma de sostener el cuidado en el tiempo. En el ámbito laboral y social, el Parkinson también plantea desafíos. Hay personas que prefieren esconder sus síntomas por miedo al estigma. El temblor o la lentitud pueden ser malinterpretados como nerviosismo, falta de interés o incluso estar bebido. Otros se sienten culpables por necesitar más tiempo para realizar una tarea o por pedir adaptaciones en su trabajo. Sin embargo, con buena información y ajustes razonables, muchas personas con Parkinson pueden seguir activas profesionalmente durante años. Cambiar algunos horarios, adaptar funciones, permitir pausas o trabajo híbrido puede marcar una enorme diferencia. En la vida social, mantener vínculos, seguir participando en actividades que generen alegría y encontrar espacios donde se pueda hablar abiertamente de la enfermedad ayuda a combatir el aislamiento. Porque el Parkinson no debería definir el valor de una persona ni limitar su derecho a participar en la comunidad. Alrededor del Parkinson circulan muchos mitos. Uno de los más frecuentes es pensar que es solo temblor de manos. Ya vimos que puede haber Parkinson sin temblor y que los síntomas no motores pueden ser tan o más importantes que los motores. Otro mito es que el Parkinson siempre conduce rápidamente a una silla de ruedas o a una demencia severa. La realidad es que la evolución es muy variable. Algunas personas tienen una progresión lenta durante décadas, mientras que otras pueden presentar complicaciones más tempranas. Cada caso es distinto. También se escucha que es totalmente hereditario. En la mayoría de los casos no hay un patrón familiar claro. Que alguien en la familia tenga Parkinson no significa automáticamente que el resto lo tendrá. Y, por supuesto, abundan las supuestas curas milagrosas. Dietas extremas, suplementos mágicos, terapias sin respaldo científico que prometen resultados espectaculares. Es fundamental mantener una actitud crítica, desconfiar de las soluciones milagrosas y consultar siempre con profesionales. A medida que la enfermedad avanza, pueden aparecer complicaciones más serias, caídas frecuentes, fracturas, problemas para tragar, infecciones respiratorias, deterioro cognitivo, alucinaciones o delirios relacionados con la enfermedad o con algunos medicamentos. En estas etapas, el enfoque de la atención cambia. Más allá de seguir tratando los síntomas motores, el objetivo principal es cuidar la calidad de vida. Aliviar el dolor, reducir la angustia, facilitar el descanso, prevenir complicaciones. Aquí entran en juego los cuidados paliativos, que muchas personas asocian solo al final de la vida, pero que en realidad pueden y deben incorporarse mucho antes. Los cuidados paliativos no significan rendirse, sino poner en el centro el bienestar de la persona, respetando sus valores, sus decisiones y su dignidad. Hablar de estos temas no es fácil, pero hacerlo a tiempo permite planificar, tomar decisiones compartidas y evitar intervenciones innecesarias o sufrimiento evitable. Y ahora, la gran pregunta. ¿Qué está haciendo la ciencia para cambiar el futuro del Parkinson? Hasta el momento, no existe un tratamiento que garantice detener por completo la progresión de la enfermedad en humanos. Sin embargo, se están explorando múltiples estrategias para ir más allá del alivio de los síntomas. Una línea de investigación busca entender mejor por qué mueren las neuronas dopaminérgicas y cómo protegerlas. Se estudian posibles fármacos neuroprotectores y se investiga el papel de procesos como la acumulación de proteínas anómalas, la inflamación y el estrés oxidativo. Otra línea se centra en el diagnóstico temprano, buscando biomarcadores en sangre, líquido cefalorraquídeo, imágenes cerebrales avanzadas o incluso en el olfato y el sueño, con la idea de poder intervenir antes de que el daño sea muy grande. Entre las áreas más esperanzadoras está la terapia celular. La idea es, de forma muy simplificada, reemplazar las neuronas dopaminérgicas que se perdieron por células nuevas, derivadas de células madre,
capaces de producir dopamina y conectarse con los circuitos del cerebro. En los últimos años se han desarrollado ensayos clínicos en los que se trasplantan células dopaminérgicas derivadas de células madre humanas a personas con Parkinson. Algunos estudios tempranos han mostrado que el procedimiento puede ser técnicamente posible y relativamente seguro, y ha progresado incluso a fases avanzadas de investigación, aunque aún falta tiempo para saber si será una opción accesible y efectiva a gran escala. Es importante subrayar que, aunque estas noticias generan mucha ilusión, todavía estamos hablando de terapias experimentales, disponibles solo en el contexto de ensayos rigurosos, no de tratamientos estándar. Otra línea de investigación prometedora es la terapia génica. Aquí la idea es introducir material genético en ciertas células del cerebro para corregir o modular procesos que participan en el Parkinson. Por ejemplo, se investiga la posibilidad de aumentar la producción de enzimas que favorecen la síntesis de dopamina o de reducir la actividad de genes cuya alteración está asociada a formas hereditarias de la enfermedad. Los ensayos clínicos actuales buscan no solo mejorar síntomas, sino, idealmente, modificar el curso de la enfermedad, algo que hasta ahora ningún tratamiento ha logrado de forma clara. Los resultados iniciales son motivo de cautela y esperanza a la vez. Cautela, porque todavía falta mucha evidencia a largo plazo sobre seguridad y eficacia. Esperanza, porque por primera vez se están probando estrategias que van más allá del reemplazo sintomático de la dopamina. También se exploran otras herramientas, como nuevas formas de estimulación cerebral, ultrasonido focalizado para modular regiones concretas del cerebro sin cirugía abierta y enfoques combinados que integren fármacos, tecnologías y cambios en el estilo de vida. Incluso en modelos animales, algunos equipos han logrado revertir síntomas mediante moléculas que corrigen fallos específicos en proteínas o mecanismos celulares. Aunque los resultados en ratones no se pueden trasladar directamente a humanos, muestran caminos posibles y ayudan a diseñar futuros ensayos clínicos. En paralelo, se trabaja cada vez más en integrar la voz de los pacientes y cuidadores en el diseño de estudios para que las terapias que llegan a la práctica real respondan a las necesidades que más impactan en la vida diaria: movilidad, dolor, sueño, ánimo, independencia. Después de todo este recorrido, tal vez la pregunta más importante no sea solo ¿qué es el Parkinson?, sino ¿cómo elegimos mirarlo? Sí, es una enfermedad crónica, progresiva, que puede cambiar profundamente la vida de una persona y de su entorno. Pero también es una historia de adaptación constante, de ciencia que avanza, de redes de apoyo que se organizan, de pequeños logros cotidianos que muchas veces no salen en las noticias. Alguien que vuelve a caminar con más seguridad, que logra dormir mejor, que recupera la confianza para salir a la calle o para compartir su experiencia con otros. Si tú convives con el Parkinson o acompañas a alguien que lo hace, no estás solo. Hay profesionales, asociaciones, grupos de apoyo y familias que han recorrido este camino antes. Buscar información confiable, hacer preguntas, participar en las decisiones y cuidar también tu salud emocional son pasos fundamentales. Y recuerda una vez más, este video es informativo y no reemplaza la consulta con profesionales de la salud. Ante cualquier duda o síntoma, hablar con tu equipo médico es siempre el mejor punto de partida.